Vamos a comenzar con el uso de la preposición ec. Recuerden que anteriormente nosotros habíamos visto la preposición apo, que tenía el significado de desde. Ec es una preposición sinónima, pero puede tener alguno que otro uso en particular, como veremos a continuación. Comencemos diciendo entonces que la preposición ec es una preposición del tipo proclítico, es decir, no tiene acento. Y si yo digo que es proclítica, ¿eso qué significa? Que recibe el acento de la que sigue. Exactamente. Entonces, que al momento de la lectura, yo tengo que conectarme con la palabra siguiente. Entonces, en la lectura, formo una unidad fonética entre ec como preposición y lo que se viene a continuación. Y también tenemos que intentar pensar que la ortografía de esta preposición, aunque no varía tanto, por ejemplo, como la de apo, puede variar. ¿Cómo varía? Vamos a mantener ec cuando la palabra que sigue comienza por consonante y la vamos a volver ex cuando la palabra que sigue comienza por vocal. La preposición, entonces, como les decía a propósito de apo, pero en este caso para ec, también suele traducirse con nuestras preposiciones de y desde. Y eso ya nos indica a nosotros un camino. Claro, el desde para nosotros habla siempre de proveniencia. El de para nosotros puede hablar de pertenencia, de materia, de etcétera. Pues bien, aquí también en la lengua griega va a tener esos valores como los vamos a ir decantando poco a poco en lo que se sigue. ¿Y cuál es la diferencia con apo? La diferencia es que cuando hablamos de ec, tenemos una serie de usos todavía más amplios que los de apo y al mismo tiempo más frecuentes. Ec es una preposición que se encuentra bastantes veces dentro de la literatura. Bueno, de los usos que vamos a tener, yo voy a indicar aquí el principal de ellos. Y el principal es indicar la dirección de la cual algo viene. Es la misma, digámoslo así, situación con la preposición apo. O sea, es la misma situación. Apo funciona de esa manera. Pero la principal función de ec es esa, indicar la dirección de la cual algo proviene. Es decir, cuando hablamos nosotros de un punto de origen y se está realizando como una especie de movimiento, pues cuando pensamos en el punto de origen vamos a utilizar la preposición ec para indicar el lugar de donde se proviene, el lugar de donde se está haciendo ese movimiento. Y quiero proponerles a ustedes una carta que es una de las cartas de San Pablo. Siempre decimos que es la carta del Pablo maduro, del Pablo que ya ha llegado a un punto en la vida. Santiago, ¿puedes leer por favor el título en griego para que sepamos cuál es esa carta y leer el verso, por favor? Awater. Pros Romaius. Muy bien. Y ahora leamos lo otro. Kai gar ego Israelites eimi. Ek espermatos Abraham Jules Benjamin. Muy bien. Bueno, en todo caso, el texto es un poquito más largo, simplemente para corregirte la palabra israelites. De resto, todo anda muy bien. Queridos muchachos, ¿cuántas proposiciones podemos tener acá? Este es un fragmento del versículo 1. El versículo 1 es todavía mucho más largo, pero yo quiero llamar la atención sobre todo al uso de la preposición en sentido de procedencia. Y entonces vamos a hacer el ejercicio de analizar lo que más podamos y ya luego pues haremos lo que tengamos que hacer. Listo, padre. Bueno, empezaría yo buscando entonces el núcleo Exacto. de la frase, de la oración, y pues ahí vemos el verbo eimi, que es el verbo ser o estar, en Muy primera bien. persona singular. Muy bien.
Verbo cero estar en primera persona singular y podemos analizar de pronto los tiempos y los modos para dejarlo definidito ya. Entonces, tiempo presente, Ajá, modo indicativo, muy bien. ¿Y vos? activo. Muy bien. ¿Cómo generalmente traducimos este texto? Este Eh, verbo, perdón. yo Así pues como soy, está declinado, conjugado. soy, Exacto. estoy. Muy bien. Vamos a colocar el primero, soy. Ya nosotros nos damos cuenta entonces que el verbo es un verbo cópula. Entonces, cuando hay verbos cópula, tenemos que dejar de pensar en lo habitual, complemento directo, complemento indirecto, ya tendremos que buscar sujeto y tendremos que buscar el predicado que nosotros llamamos del sujeto, es decir, lo que se dice de ese sujeto. ¿Cuál crees tú que sea el sujeto acá? Ego, Bravo. Ya iba a decir yo el pronombre, verbo, qué pena. El pronombre, ¿sí? ¿Cómo lo eh, analizamos entonces? un pronombre personal, Muy bien, eh, pronombre personal. primera persona singular, Muy bien. ¿En qué caso está? en nominativo. Sí, recordemos que los pronombres son también una de esas categorías gramaticables sometidas a flexión y en este caso a flexión por declinación. Entonces aquí yo ya tengo el pronombre y ya puedo comenzar a traducir. Yo soy, ¿no? Yo soy ¿Y qué soy? A propósito de todo. israelita. Muy bien, entonces vamos acá a lo que sería el predicado tenemos el núcleo del predicado, ahora vamos a esta palabra. Bueno, esa palabra israelita no la hemos visto nosotros dentro de nuestro vocabulario, pero ya apareció, pero con los elementos que tenemos podemos analizarla. ¿Cómo lo analizarías tú? Eh, bueno, está en nominativo, o, pues Sí. porque el verbo implica eh, un predicado nominal. Ajá, Es de la primera declinación. muy bien. eh, ¿Qué caso, perdón, qué género? es israelite, pues yo pensaría que sería femenino. Tiene cara de femenino, pero yo te voy a colocar otra palabra acá que te puede ayudar a concretar. Por ejemplo, la palabra profetes. Ah, sí, profeto. Exacto. Ah, bueno, entonces Profeto. masculino Ujú, con es de la declinación de alfa impura, ¿cierto? bien. Y masculino Singular. singular, obviamente. Entonces, con toda esta descripción, ¿esto qué categoría gramatical es? Es el predicado nominal. Este predicado nominal. Aquí lo vamos a Un colocar entonces sustantivo. como Ah, sí. un sustantivo. Exacto. ¿Y de dónde viene? Basta seguir ese modelo de profetes o de mafetes y ya decir Israelitu, israelites. Israelitu, jo. Muy bien. Y aquí podríamos nosotros incluso hacer nuestra traducción de la primera proposición sin ningún problema. ¿Cómo traduciríamos? Yo soy israelita. Y Y yo soy eh, israelita. Aquí tenemos, recuerden ustedes, en ese gar que creo que lo había introducido la semana pasada, una conjunción para decir y yo en efecto, o sea que le da como en efecto o de hecho. Eso tiene muchas maneras de traducirse, pero está acentuando más la idea. O sea, como para, él seguramente anteriormente está teniendo alguna dificultad, bueno, ya miraremos después qué, pero está como acentuando. Muchas veces no hay que traducir, otras veces sí hay que traducir. Yo traduzco es sobre todo como para que la matización de lo que se está diciendo se perciba. De manera que no quede simplemente y yo soy israelita, sino y yo en efecto, y de hecho, es como si de pronto antes hubiese como alguna incredulidad, alguna cosa que no funcionaba. Bien, y ahora nos movemos hacia la segunda parte. Como ven ustedes acá, tenemos ek. Ek, ya sabemos que es una preposición que indica, y es proclítica, perdón, que va a indicar que lo que esté acá tiene que estar en qué caso. en genitivo. Muy bien, entonces podemos analizar esto acá. Entonces, ek es una preposición, ¿cierto? Sí.
Esta palabra que tú tienes acá, si está en genitivo, ¿tú crees de qué declinación podría ser con una terminación de ese tipo? Eh, seri- eh, sería de la tercera, padre. Muy bien, sería de la tercera declinación. Ustedes se acordarán de la palabra, voy a poner esta, por decir algo, neumatos. ¿Se acuerdan de esa? Sí. Ópale, me fue acá esta cosita. Neumatos. ¿Qué significa eso? Espíritu. ¿Y qué género tiene esta palabra? Es neutro. Claro, todo. Entonces, mira, si yo tengo esto como base, yo podría decir también mácema, macema, tostó. Hay muchas palabras que se parecen a esto, es un neutro. Entonces, ¿cómo sería si yo tengo que hablar de la palabra o analizarla? Hagamos la morfología. Espermatos, ¿qué categoría gramatical tiene? Un sustantivo. Es un sustantivo. ¿En qué caso está? Aquí está en genitivo. Muy bien. ¿Y cuál es el género y el número? Es neutro Ajá. singular. Muy bien, es neutro singular de la tercera declinación. Y ahora reconstruyamos la forma original teniendo como base neumatostó. ¿Cómo sería la forma del nominativo? Esperma, Muy bien. esperma, Esperma. Sí. espermatos, to. Claro, la tenemos arriba y luego todo. Entonces, miren, a este punto yo quería llegar. Cuando yo no tengo, por ejemplo, la ayuda de mi vocabulario, tratar de reconstruir con los elementos que ya conozco. Esto ya nos va a servir de ahora en adelante cada vez que encontremos una palabra parecida a esta. Y entonces, esperma, ¿tú qué crees que podría significar según lo que nosotros hemos visto? Padre, como descendencia o... Claro, y ahí está nuestra palabra en español, espermatozoide, ¿no? Ujú. Entonces, y yo soy en efecto israelita. Estamos hablando de ek en sentido de proveniencia o de origen. ¿Cómo seguiríamos traduciendo? Podría ser de la estirpe o de la descendencia Ajá, de Abraham. de la descendencia de Abraham. Mira lo que estamos diciendo de Abraham. Por tanto, Abraham es sustantivo propio, pero también tiene que estar declinado. ¿En qué caso está declinado? En genitivo. En genitivo, en este caso, masculino, sin duda alguna, singular. ¿Ok? Ok. Fules, la palabra fules que ustedes ven ahí no es una palabra que nosotros pues conozcamos bastante, pero la vamos a conocer a partir de ahora. Y vamos a tratar de hacer también lo mismo, la reconstrucción. Esta palabra significa tribu o raza. ¿Cómo la podríamos reconstruir? Mira la terminación. ¿A qué palabra se nos puede parecer? Este es el paso que hay que aprender siempre cuando analizamos un texto, porque generalmente lo que nosotros hacemos es tener una cantidad de conocimientos morfológicos, sintácticos y demás, pero ahora lo que tenemos que hacer es utilizarlos. Fulaise, ¿tú qué crees de qué palabra podría venir fulaise? Así con esa terminación. Podemos intuir una cosa, hijo, ¿sí? ¿Cuál? Ek no solamente está introduciéndonos este complemento preposicional con espermatos, sino que ek también puede estar condicionando este fules. ¿Por qué? Esa terminación es de qué caso. Esa terminación, padre, podría aplicarnos eh, pues al caso genitivo también. Claro, es un caso genitivo. Y un caso genitivo en este caso, perdóname, corro esto un poquito porque si no, no voy a poder aquí hacer esto bien. Y es un caso genitivo, pero de qué, por ejemplo, declinación, porque no De todas las la, declinaciones. de la primera.
Exacto, tenemos la primera declinación. Y si la primera declinación tiene una eta con una sigma, esa declinación significa que es un alfa que se volvió impura, porque recuerda que la primera declinación tiene como característica la vocal alfa, pero aquí se volvió impura. Ahora, nos quedan dos clases de alfa impura, la que es corta o la que es larga. Cuando hablamos de una de ellas, significa que en los casos directos alfa se mantiene y en los casos directos alfa se contamina, se oscurece. Cuando hablamos de ese otro tipo de alfa también oscura, significa que durante todo el singular alfa se contaminó. Ahora, esa parte ya sí es más difícil acá, porque cómo saber qué es que, sobre todo que aquí está el genitivo. Entonces yo te voy a decir que esa es la que se contaminó tanto en los casos directos como en los casos indirectos. Dicho esto, entonces hagamos nuestra reconstrucción de la palabra. ¿Cómo sería esta palabra originalmente? Sería filet, Ese sería entonces el el nominativo. caso del nominativo. Y mira, como yo veo este acento acá, voy a suponer que al nominativo haya tenido acento oxítono, porque en la acentuación, para que recordemos eso, en la acentuación, las palabras de primera y segunda declinación que al nominativo singular son oxítonas, serán, serán perispómenas en los casos indirectos. Entonces, claro, mira que arriba tenemos el genitivo, es un caso indirecto. ¿Cómo sería entonces el genitivo? Esto sería filet. Filet es ¿Y a qué género pertenece entonces? G, femenino. Claro, es femenino. Aquí ya tenemos la reconstrucción. Ahora sí, hagamos el análisis morfológico. Es un sustantivo Muy bien. eh, ¿Qué caso? genitivo Muy bien. singular femenino. Muy, muy bien. De este término que tú ves acá de la primera declinación. Y nos queda faltando la palabra Benjamín, pero que es una palabra propia, entonces pues como que no hay que ponernos mucho a pensar acá, pero suponemos entonces que el caso sea exactamente igual, que esté coincidiendo, porque el LEC nos introduce una cadena de genitivos. Dicho esto, traduzcamos. Y en efecto, yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Muy bien. Vamos entonces al segundo punto de esto. ¿Y cuál es el segundo punto? Vamos a la otra posibilidad de que no es muy diferente a la anterior, porque acá ya hablamos es más bien del punto de origen de un transcurso del tipo temporal. Es decir, cuando yo estoy hablando de tiempo, pues me va a tocar a mí trabajar esa idea. Me puede hablar a mí de el tiempo. Uno a veces eso no se lo pone como imaginarse en qué función está, pero en algunos momentos sí es importante porque va a ayudar incluso a determinar con más eficacia el valor de lo que se está hablando. Ahora nos vamos a mover entonces en las Biblias hacia el Evangelio de Marcos. Vamos a buscar el capítulo 9, que será el que nos va a guiar acá en este pedacito de texto que vamos a estudiar. Marcos 9, o sea, Marcos capítulo 9, versículo 21. Bueno, ¿queda Santiago Builes o queda Luis Felipe García? Entonces ya ustedes, cualquiera de los dos que quieran hacer este texto, comenzamos con el título y luego leemos la frase, la proposición. Yo le hago, padre. Hágale, hijo. Catamarcon. Kai eperootesen ton patera autu. Pozos chronos estin hostuto geegonen autoi. Jode eipen ekpaidiosen. Sí.
Aquí recuerda que tenemos un punto y coma. El punto y coma nos indica a nosotros una señal de interrogación. Por tanto, kai eperotes enton patera autú. Aquí tenemos un punto en alto que puede significar 2 puntos o punto y coma. Yo creo que significa 2 puntos, por lo que veremos a continuación, y la pregunta comienza acá. Nosotros todavía no hemos estudiado esas partículas que forman pregunta, que las estudiaremos en algún momento. Pozos, cronos, estin, hostuto, gegonen autoi. Y entonces aquí está la respuesta. Jodeipen, ek, paidiofen. Vamos a ir por partes. Hijo, ¿qué proposiciones podemos encontrar nosotros acá? ¿Cuántas proposiciones podríamos encontrar? Padre, 3. Tú dices 3. ¿Puedes indicarme más o menos de qué punto a qué punto las tenemos? La primera sería de kai a autú. Aquí tenemos la primera, la segunda. La segunda de pozos a autoi. Muy bien. La tercera. De jo a paidioten. Sí. Sí, aquí realmente no hay ningún verbo, aunque aquí tenemos un punto en alto que nos dice 2 puntos o punto y coma. Entonces, como no tenemos eso, no podemos decir que esto es una proposición, sino que es más bien un complemento preposicional que veremos a continuación. Hijo, dentro de la primera proposición, ¿qué cosa tiene cara de verbo? Eperootesen. Claro, muy bien. Miren que ustedes ya, y sin saberlo, pueden reconocer. O sea, pueden ir eliminando las demás posibilidades. Aquí tenemos una proposición con un verbo. Obviamente este tipo de conjugación no la conocemos. Entonces voy a colocar la palabra original. Y ya a partir de la palabra original trata de intuir si de pronto podría ser algo de lo que ya hayamos venido hablando. La palabra original es pero-ca-o. Observen que es un verbo cuya vocal temática es alfa, lo cual quiere decir que es un verbo de esos de contracción. Ahora, coméntame, hijo, ¿tú qué crees que eso qué podría ser? Observa entre una y otra palabra las diferencias y trata de llegar como a una idea de eso. ¿Qué creen los demás? Padre, yo diría que es un tiempo histórico y el aumento se da es en esa segunda, No. en esa segunda epsilon que se alarga en eta, porque el ep es otro elemento pues que se junta. Alguna vez veíamos en el ejemplo con otras palabras. Y pues al decir que es un tiempo histórico, habíamos dicho que por ejemplo en el auristo también está la sigma. Entonces podría yo deducir, pero sin conocer la terminación. Perfecto, sí, está muy bien. Es un tiempo auristo. Entonces tengo yo un verbo en tiempo histórico porque hay aumento. ¿El aumento dónde funcionó? Esta es la otra cosa que todavía no hemos visto. Generalmente hemos visto que el aumento en verbos que comienzan en vocal, pues funcionan ahí, en la vocal se transforma. Pero cuando hay verbos del tipo compuesto, y por eso estamos estudiando las preposiciones, las estudiamos porque los verbos cuando se juntan a las preposiciones se vuelven verbos de tipo compuesto. Entonces, ¿dónde funciona el aumento? El aumento no funciona en la preposición, en su vocal inicial, sino con la vocal o en la vocal que está entre la preposición, o sea, entre el elemento que se prefija y el verbo como tal. Entonces, por eso el aumento sucedió en esa segunda épsilon. Observen que se dice eperotao. El verbo realmente, o el verbo sería erotao. Ese es el verbo. Al que le pegue una preposición, que es la preposición epi, pero epi se perdió. O sea, se perdió la iota final y nada más quedó ep. Nosotros no hemos visto todavía epi, eso es cierto, porque forma parte de las preposiciones que rigen varios casos. Y la veremos todavía más adelante. Por eso estamos estudiando preposiciones por preposiciones, porque conociéndolas ya veremos cómo se usan en composición. Entonces es correcto. El aumento sucede cuando hay un verbo compuesto entre el elemento que se prefija y el verbo que es erotado. El verbo además nosotros lo vamos a traducir con
conceptos como preguntar, interrogar, bueno, cuestionar. Ese es el valor, tanto de erotao como de eperotao, ¿ok? Y el segundo elemento característico del auristo es precisamente el sigma, el sufijo temporal, que ya no me indica futuro, sino que me indica auristo. O sea, las dos cosas me indican auristo. Dicho esto, entonces tratemos de hacer el análisis morfológico. Tenemos que es un verbo. Pipe, ¿qué tiempo entonces es? Definimos, padre, que es tiempo auristo. Muy bien. ¿Qué modo? Perdón. Auristo, modo. Indicativo. Muy bien. ¿Cuál es la diátesis? Activo. Muy bien. ¿Qué persona entonces será si termina en? Sería tercera persona singular. Muy bien. Tercera singular de eperotao. ¿Y cómo traducimos este tipo de cosas? Pues las traducimos con un pasado, algo que sucedió y en un punto determinado de la historia y pues ya no vuelve a suceder. Entonces, ¿cómo lo traduciríamos hasta el momento? Entonces sería y preguntó. Muy bien. Y preguntó, y ya lo otro hay que deducirlo, porque esta declinación de acá todavía no la hemos visto, la veremos en la próxima lección. Pero podemos intuir qué es eso a través de la ayuda de lo que tenemos acá. ¿Qué crees tú, Pipe, que podría ser? Pues, padre, de acuerdo al artículo, podría ser un acusativo. Muy bien, es un acusativo de hecho. ¿Y por cómo suena, a qué palabra podría ser? Em, Patera, como de padre, pater. Claro, claro, claro. Pat- Padre en griego es así. Padre en griego es pater. Nosotros como lo vemos de esta manera porque vemos el Padre Nuestro. En el Padre Nuestro aquí hablamos de un vocativo. Entonces el vocativo se vuelve pater, como veremos en esa declinación. Pero el nominativo es pater. Y si está en acusativo, ¿qué complemento, qué tipo de complemento podría ser? Mire, y preguntó al Padre. Y aquí ya tenemos una cosa que sí sabemos qué es. ¿Qué es eso, hijo? Si te acuerdas. Sería, padre, un pronombre. Un pronombre, muy bien. ¿De qué persona? Sería autú de la tercera persona singular. Muy bien. Tercera persona, singular, masculino, neutro, femenino. ¿Qué es? Mm, Masculino. Masculino, ¿y de qué caso? Em, Genitivo. Genitivo singular. Bien, recuerden, el texto bíblico nos ayuda. Es la curación de un muchacho. Y esta curación logra venir también porque hay una interrogación al papá del muchacho y preguntó al padre de él. Esto es lo que significa. Lo otro es difícil de traducir, pues porque hay elementos acá que un poco nos ponen en tensión. Yo lo voy a traducir en este caso para que podamos ir a otro punto también. Pozos significaría aquí cuánto. ¿Cuánto? Entonces, es un pronombre interrogativo, pero no me dice persona, me dice simplemente caso, género y número. ¿Cuánto y cuánto qué? Entonces uno tiene que preguntar, porque también en español, cuando nosotros hacemos ese pronombre interrogativo cuánto, le ponemos algo más. ¿Cuánto dinero? ¿Cuántos años? Etcétera. ¿Qué creen ustedes ahí? ¿Cuál es el elemento que está preguntando ese Pozos? Por el tiempo, padre, no. Exacto, Cronos. Entonces aquí yo tengo un sustantivo. ¿Cuál es el caso, género y número, Pipe? Jorón. Padre, yo diría, Es de intuición, no es de padre, intuición. padre, sería nominativo, no.
Claro, muy bien. Un nominativo, ¿qué género? Cronos, masculino. Muy bien. Masculino, singular, por la terminación. Y si tenemos que hacer la reconstrucción, ¿tú qué crees? ¿Cómo sería la reconstrucción? Para volverlo, ¿de qué declinación sería? Ahí lo acabas de decir, tiene el nominativo, entonces te Sería falta ponerlo. sería Cronos, Cronú o Crono, Sí. Jo. Cronos, Crono, Jo, muy bien. Ahora, por la duda que acabas de tener, por ejemplo, con respecto al acento, yo voy a recordar una regla. El acento paroxítono, o sea, acento agudo, en penúltima sílaba breve, se mantiene paroxítono siempre. O sea, no cambia. La penúltima sílaba está breve, coloco el acento agudo ahí. Si el nominativo singular está ahí, eso no va a variar de ahí. Entonces puedo decir tranquilamente, cronos, cronu, ho. Me dirán ustedes, pero ¿por qué no me fui primero para el verbo? No me fui en este caso en concreto porque hay una serie de elementos que complican la cosa en esta frase. Entonces me voy a ir palabra por palabra simplemente, después organizamos. Pero lo que ustedes tienen que hacer es siempre irse a buscar el núcleo del predicado. Lo otro que nosotros vemos acá es un verbo que ustedes ya conocen. Acá está el verbo. ¿Cómo lo clasificamos morfológicamente, Pipe? Sería padre presente, Ujú. indicativo, activo. Sí, sí. ¿Qué persona? Sería la tercera persona singular, Muy bien, del porque estamos verbo hablando de él, venir. ¿cierto? Exactamente. Entonces, si vamos a traducir, ya diríamos ¿cuánto qué? ¿Cuánto tiempo? Sí, y traduzcamos literalmente. Es él. Bueno. Vos, como ustedes ven acá, es una partícula que nosotros llamaremos en este caso proclítica. Y Jos me va a introducir a mí lo que nosotros llamamos las proposiciones subordinadas. Lo que tenemos aquí es como una expresión fija. Jos tuto, que significa, o que yo la voy a traducir acá literalmente como que esto. Como que esto. Esto es otro verbo que viene del verbo ginomai, que no hemos visto bien de la mejor manera todavía. Y el verbo ginomai acá se trata de un perfecto indicativo activo. Si yo lo traduzco es ¿cuánto tiempo es que esto sucede? Sucede, esto es tercera singular. ¿Y qué me dirías tú, querido Pipe, qué tenemos al final? Tenemos padre otro pronombre. Muy bien, ¿de qué persona, caso, género y número? Sería persona tercera, Ujú. caso dativo, género Muy bien, masculino y número singular. muy bien. Entonces, ¿cuánto tiempo es que esto sucede? A él. A él, muy bien. Entonces, aquí ya tenemos prácticamente nosotros la primer pregunta. Entonces, miren, aquí es donde se va a revelar perdón, al padre de él. Aquí es donde ya se va a revelar el sentido de la preposición ek, porque están preguntando por una temporalidad, ¿ok? Entonces vamos a lo siguiente, vamos a tratar de definir lo que está aquí abajo. Como este tipo de expresiones nosotros las vamos a encontrar mucho, sobre todo cuando hay diálogos. Observen qué es lo primero que tenemos acá. Un Un artículo. artículo. Muy bien, hijo. Y el artículo generalmente determina un sustantivo. ¿Qué sustantivo o qué sustantivo está determinando acá? Si está determinando un sustantivo.
estaría determinando a un nominativo. No. Sí, ¿y cuál es? Pues padre, ahí no lo tenemos. Exactamente. Recordarán que el artículo en la antigüedad era realmente un pronombre. Se usaba como pronombre. Y ese vestigio de la antigüedad quedó todavía en estos textos y lo encontramos cuando el artículo que debería determinar o un adjetivo también, o un verbo en participio, o un sustantivo, pero no aparece, eso significa que nos volvemos, eso lo habíamos visto en algunas de las lecciones, yo no me acuerdo qué número sea, nos devolvemos a esa función en que el artículo funciona, perdón la redundancia, como pronombre. Entonces, ¿pronombre de qué? En este caso, recuerden que eipen, ya lo habíamos dicho nosotros, es una partícula que es un verbo que se repite mucho y está para significar ¿qué cosa? ¿Se acuerdan? Es un auristo Como indicativo activo. para decir padre, dijo, exclamó. Exacto, exacto. Es un auristo indicativo activo, ya ustedes el verbo, bueno, es un verbo que llamamos nosotros supletorio y los veremos en su debido momento, pero era bueno que lo recordáramos. Entonces, ¿cómo traduciría yo? Recuerda, ahí tienes también una conjunción de, es una conjunción coordinante, en este caso copulativa. Entonces yo la puedo traducir ¿cómo? ¿O cómo podría traducir esas tres palabritas que tengo ahí, Pipe? Padre, pues sería el de lo de la conjunción, entonces lo pondríamos antes. Y Sí. él dijo. Bravo. O sea, Y él, muy bien. Y él o este dijo. Y aquí colocamos la palabra desde, porque él va a responder al cuánto tiempo. Yo voy a poner desde paidioten. ¿Ustedes qué creen que podría significar paidioten? ¿Con qué palabra se relaciona? Como con niño. Sí, señor. Paidío. Entonces, si tú tuvieses que responder, aunque no sabes esa terminación tan rara, ¿por qué? ¿Qué dirías, hijo? Desde niño, padre. Desde niño. Ahora, aquí realmente esta terminación hace que una palabra, a veces un adjetivo o a veces un sustantivo, se convierta en adverbio. Recuerda que el adverbio es como la calificación del verbo, como si fuera el adjetivo para el sustantivo. Entonces yo podría decir algo así como desde la infancia, desde su infancia. Esa podría ser una manera de traducir esto, o desde muy chiquito, si queremos decirlo así, desde la niñez. Es decir, al español me toca traducirlo con un sustantivo, pero aquí funciona como una especie de adverbio que está introducido. Miren, entonces que ek no necesariamente, queridos muchachos, tiene que estar introduciendo un sustantivo en genitivo, sino que también puede introducir otro tipo de expresiones. Eso es claro. Entonces vamos a hacer el ejercicio con ek con una nueva función y la función es la siguiente, la que les propongo acá. Ek puede denotar separación. Es muy normal porque obviamente si yo me estoy alejando de un punto, no necesariamente tiene que ser en el sentido de la proveniencia o del sentido del origen o del punto de vista temporal, sino que también puede implicar la separación, o sea, la extensión desde ese punto del mismo origen. Y Santiago Wiles, aquí tienes el ejemplo y es tomado del Evangelio que ya ven arriba. Por favor, puedes leer, Santiago. Cata Ioan. Pater. Pater soson me ectes horas tautes. Ala dia tuto elthon eisten horan tauten. Muy bien. Entonces nosotros tenemos acá pater, soson me ectes horas tautes. Recuerda que aquí tenemos
el signo de la interrogación y ahora él afirma, aladiatuto elthon, eisten horan tauten. Muy bien, vamos a comenzar acá. ¿Tú qué crees, hijo? ¿Cuántas proposiciones pueden existir acá? 2. Creo que Dos. ¿Por 2. qué piensas que dos? Cuéntame, ¿por qué tú puedes pensar que dos? Por ese Alá, por esa Por ese conjunción alá. adversativa. Pero quiero recordarles que también este signo de puntuación Así me es. ayuda a mí a dividir la proposición. Entonces yo, por el momento, diría dos. ¿Ok? Bien, comenzamos diciendo esto simple. Yo había dicho que el nominativo de esto es pater, pero cuando yo digo en el Padre Nuestro pater, atención, ¿qué función tendría, por ejemplo, en una oración como el Padre Nuestro? La primera es el nominativo, esta que yo señalo acá. O sea, esto significa Padre. Pero cuando digo pater, ¿qué crees que qué función, es decir, sintácticamente hablando, o qué caso hipotéticamente podría ser ese pater? Padre, como lo habíamos dicho ahorita, es un vocativo. O Exacto, es un señor. vocativo. Hay un signo que nos ayuda y es la coma. Generalmente el vocativo, hasta en español, se mete entre comas, como para separarlo de todo, de manera que nosotros no nos vamos a confundir pensando que ese sustantivo tiene que ver, por ejemplo, con un verbo en particular, etcétera, etcétera. Entonces, si decimos pater, ¿qué clase de complemento, si se acuerdan ustedes, forma aquella palabra que está en caso vocativo? Complemento de vocación. Claro, aquí tenemos el complemento de vocación. ¿Por qué he comenzado por acá y no he comenzado por el verbo? Porque cuando tenemos un vocativo, eso como que le da una dinámica particular a la proposición. ¿Cuál será la dinámica particular de esta? En este caso, yo me estoy dirigiendo a alguien y entonces todo lo otro puede ayudarnos, puede ser mejor ubicado. Ahora sí pasemos a lo siguiente. ¿Tú ves alguna cosa que tenga cara de verbo acá, querido muchacho? Pues el único que se me parece es soson, por el verbo que vimos la otra vez. Exacto. ¿Te acuerdas cómo era ese verbo? Si era sozo. Muy bien, era Este, so con una iota suscrita. Era así. Imperativo, auristo, activo, de segunda persona, singular. Ya te dije eso. Entonces, ¿qué puede significar eso? Es una acción puntual. sálvame, por ese Muy me bien. después. Bravo. Entonces, nosotros tenemos acá la traducción que la voy a ir colocando en la parte superior. Oh, Padre, ya tú acabaste de decir, sálvame, pero en griego eso está separado. ¿Qué tenemos acá, querido hijo? ¿Cómo podemos hacer el análisis morfológico de esta palabra que está acá? Padre, es un pronombre Muy personal, bien, muy primera bien. persona y Sí, es un adjetivo. es un pronombre, primera persona, singular. ¿Y en qué caso está perdón? En acusativo. Bravo. Entonces aquí ya entiendes por qué decimos sálvame. Y aquí tenemos la preposición nec que me monta todo este complemento preposicional. Y obviamente estamos estudiando la idea de la separación. Observa esta palabra acá, qué categoría gramatical o cómo se describe morfológicamente. Padre, es un artículo Muy bien. en genitivo, singular, femenino. Femenino, singular. Y está en genitivo. Y si está en genitivo, entonces, ¿qué implicará? Que los sustantivos estén en genitivo, lo que haya Bueno, después. entonces cuéntame, ¿tú qué crees que puede hacer esto? Es un sustantivo.
Es un sustantivo, también debe estar en singular, femenino, en Sí. genitivo. Genitivo femenino singular, y vamos a hacer entonces la reconstrucción. Mira cómo termina si está en genitivo. Jora, joras, G. Bravo, jora, joras, G. Mira que no hay contaminación o oscurecimiento de la vocal porque es un alfa del tipo, mira lo que le precede, Una ro. o sea Una que es ro. alfa del tipo puro. El alfa se mantiene durante toda la declinación. Jora, joras, G. ¿Oíste, hijo? ¿Y eso qué será? ¿Cómo traducimos eso? Eso debe ser hora, creo. Sí, en esta palabra no hubo como mucha creatividad a la hora de la verdad. Entonces, mira, oh Padre, sálvame. ¿Sálvame de qué? De la hora, De la hora. Taute es en este caso, o puede ser un pronombre, puede ser un adjetivo. Esa es una parte, esa es una de las cosas que teníamos en nuestro vocabulario y funciona más bien como una especie de adjetivo, un adjetivo del tipo demostrativo. Pero puedes, por favor, hacer el resto de análisis morfológico. adjetivo, demostrativo, genitivo, Sí, está en singular, sí. femenino, no sé si cabría tercera persona. No sé. No, cuando es adjetivo ya no decimos Ah, persona. Aquí estamos refiriéndonos a la hora y la estamos determinando. Padre, sálvame de qué cosa. de esta hora. O sea, sálvame de este momento. Eso es lo que está diciendo Jesucristo. Estamos en ese contexto interesantísimo. Sálvame de esta hora. Y aquí la respuesta a la, bueno, yo como ustedes acá, es difícil de observar porque todavía no hemos llegado a este punto. Este que voy a colocar aquí en letra roja es el verbo. Verbo. Van a darse cuenta del problema de este verbo, que es la cosa más interesante, porque obsérvelo, dice Elson. ¿Sabe de dónde viene este verbo? Viene de este otro. No me parecen en nada. Le hicieron trasplante, cirugía estética, le quitaron la cara, le pusieron otra, lo mutilaron, todo lo que ustedes quieran. No me parece en nada. En nada. Esta es la forma aurista indicativa. Estamos en auristos. Mire que los de arriba también habíamos dicho auristos. Estamos aquí con un auristo indicativo activo de la primera persona singular. Primera singular. Nosotros reconocemos on, porque cuando hablamos de tiempos históricos, on es la primera o la tercera persona del plural. Entonces, eso sí lo podemos reconocer. Y lo voy a traducir con esta expresión que coloco acá y ya a partir de lo otro ya tú lo puedes realizar. Vine. ¿Ok? Ese es el verbo. Ahora tratemos de analizar todo lo otro que hay acá. Como tú ves, aquí hay una serie de cosas. Vamos, si quieres, palabra por palabra, como para que resolvamos. Vine. ¿A la que es hijo? Es una conjunción adversativa, creo. Muy bien. ¿Y cómo la traducimos generalmente? Con un pero o un sino. Bien. Esto ya lo vimos. Día, pues lo vimos no especificándolo obviamente, pero lo vimos en nuestra tabla de las preposiciones. Sí. Cuando está con esto, se logra traducir casi siempre de esta manera. Sí, para esto, generalmente es así, para esto. O sea, se vuelve una cosa ya como una estructura ya hecha, montada. Diatuto significa para esto, por esto. Yo también puedo decir aquí por esto, no hay ningún problema. Para o por esto vine. Esto, sin embargo, lo que sigue, si lo vimos, alguno me quisiera decir qué es esto que tenemos acá. Es una de estas preposiciones.
Claro, es una preposición que introducía elementos en acusativo, como los tienes acá. Y eis tiene diversas funciones. No sé si se acuerdan de ellas, pero entonces yo las voy a recordar con ustedes. Eis, por ejemplo, puede indicar un movimiento de lugar. Yo voy hacia tal parte. Y de hecho lo traducimos con un a hacia e. Ya con esto concluimos. Puede indicar también un movimiento en el tiempo. Entonces yo, por ejemplo, puedo traducirla con una expresión como hasta. Recuerden, no sé si se acuerdan de los textos que utilizábamos en entonces, pero yo sí, porque obviamente soy el que monto el curso. El que persevere hasta el final, eistelos, ese será salvado, por ejemplo. También una de las funciones era la finalidad, era decir, el para qué de algo, por ejemplo. Y entonces traducíamos para esto o por esto, etcétera. Y también hablábamos, por ejemplo, de la relación, traduciendo es como algo, como por ejemplo, respecto a esto o en relación con o por lo que atañe a. Y también hablábamos de la hostilidad, lo podíamos traducir con un contra. Entonces, miren, movimientos, hostilidad, finalidad, y todas estas ideas están al interior de esto. Y también con el eis más un verbo en infinitivo, estábamos hablando de la intención o del resultado. Dicha todas estas cosas, queridos muchachos, nosotros que tenemos acá, tenemos una preposición que introduce, en este caso, ¿cuál caso? Un acusativo, padre. Acusativo. La palabra ya fue resuelta arriba. Observen que con ec introducíamos era genitivos. Y aquí estamos introduciendo acusativos. Y volvemos a tener el maravilloso taute que también está en acusativo. Hijo, con las posibilidades que tiene seis, movimiento, adversidad, relación, finalidad. ¿Con qué función tendremos este complemento preposicional acá? Padre, yo creo que es una finalidad. Muy bien, entonces, ¿cómo traduciríamos esta finalidad? Como para esta hora, para la, no sé. Sí, no, está muy bien. Oh Padre, sálvame de la hora esta, de esta hora. Pero para esto vine, para esta hora. Y ahora les propongo a ustedes que miremos una función que realmente es bastante importante porque ya nos alejamos de la idea de lo locativo o de lo temporal o de la separación para hablar también de un punto de origen, pero el punto de origen en este momento se refiere más a esta preposición que nos va a indicar, sobre todo en la lengua clásica, en la lengua ática, esa preposición nos va a indicar sí un origen, pero en el sentido de la causa o el motivo de alguna cosa o incluso el medio a través del cual se hace alguna cosa. Y por eso es que aquí dejamos de traducir como de desde, aunque se podría, pues, si lo permite la traducción, hacerlo así, para traducir con estas expresiones que ustedes pueden ver en pantalla, por causa de, por motivo de. Entonces, es bastante interesante esto porque otras preposiciones así lo han hecho. Recuerden que la preposición eis, que acompaña el acusativo, también tiene una función de finalidad a veces o también de causalidad, diciendo por medio de, etcétera. Entonces aquí hay que tener ese pequeño cuidado, de manera que cuando ustedes vean la preposición nec, pues tendrán sí o sí, tendrán que definir exactamente en qué función está siendo usada allí en el contexto. Entonces yo les traigo este ejemplo que vamos a tomar de este evangelio. Tú de Jesucristo, Génesis jutos en Nesteutheises gartes metros autu Marías to Yosef prin syneltein autus geurece en gastri ejusa ec pneumatos hagi. Bien, Willes,
y también Santiago, nos podemos un poquito hacerlo entre los dos entre los tres para que no tengamos pues como que el pobre Willis esté solamente aquí en una sola tensión. ¿Cuántas proposiciones ustedes creen que podríamos tener acá? Yo siempre digo eso es como para tratar de ir despertando como un poquito la habilidad, al menos del primer impacto. ¿Qué creen ustedes? Padre, pues yo diría, la verdad, no seguro del todo, sobre todo porque los dos renglones del centro me parecen como más complicados, que Ujú. hay tres preposiciones. Yo Hay tres igual. preposiciones. ¿Podrías indicarme más o menos cuáles tres dices tú? Bueno, yo diría que la primera iría hasta el punto, hasta Muy el bien, y el punto. Ahí listo. iría una. Y ahí viene la parte problemática que no identifico bien como estas dos líneas del centro, eh, como hasta dónde iría. Yo creería que iría hasta José, Joseph, Bueno, no bueno, sé. vamos a dejarla hasta José y enseguida pues tú sabes que con el ejercicio vamos. Tú habías dicho que tres y Willis había dicho que cuántas. Eh, ¿O yo, estás de acuerdo? yo digo 4, aparte de esas, después de Autus. Después de autus. Bien. Entonces va aparte de esas, después de autus. Voy a colocar acá el signo tuyo autus. Bien, vamos, sí, evidentemente la primera es una proposición completa. Willes, Claro. ¿qué verbo identificas ahí? Padre, el verbo en. El verbo en. Entonces vamos a comenzar diciendo que este es el verbo. Si es el verbo, pues sabemos que es el núcleo también del predicado. Hijo, ¿y qué tipo de verbo es este? Es un verbo, está en Sí. tiempo imperfecto, Ajá, es el verbo ser o estar, tercera muy persona bien. singular, ¿En qué modo está? está en modo indicativo, Muy bien. ¿Y cuál es la diátesis? activa. Muy bien, tercera singular del verbo ser estar, o sea que viene del verbo eimi. ¿Cuál podría ser el sujeto que tiene cara de sujeto acá? Pues padre, la verdad no conozco la palabra, pero por el artículo G pensaría que es Ah, G-génesis. bravo, aquí tenemos el sujeto, lo voy a colocar acá. Este es el sujeto, Génesis. ¿Y Génesis a qué te suena conceptualmente hablando? Como Génesis, como el principio, algo así. El Génesis, el principio, el origen, por ejemplo, el origen. Atención, que tú sí puedes hacer una clasificación de esta palabra apoyándote en el artículo. Tú podrías hacer un análisis. No conozco, no tengo idea de dónde viene esta palabra y es normal porque no la hemos visto todavía aún. Pero yo sí podría hacer un análisis del sujeto. ¿Qué puedes decirme tú del sujeto, por ejemplo? Que es un sustantivo, que está Ajá, en nominativo, bravo. Este es que el está artículo, este es el sustantivo que está en nominativo. en nominativo, está, ¿qué más le digo? Está en El género, singular, el hasta en género, femenino, sí, género femenino, singular. muy bien. ¿De dónde viene esta palabra? Pues realmente no nos interesa. Génesis, el genitivo sería geneseos. Es de la tercera declinación. Pues todavía no hemos llegado a ese punto, pero ya nos sirve como para introducirnos. Ustedes ven que ya pueden llegar a bastantes cosas sin necesidad de conocerlo todo, al menos pueden intuir. Entonces aquí tenemos el sujeto. Entonces, ¿cómo traduciríamos hasta ahí? El origen era, El origen era. o el, Ahora preguntémonos, ¿tú tienes otras palabras que se encuentran en observa? ¿En qué caso? en genitivo. En genitivo. ¿Será que esas palabras
¿Dónde las incluyo de pronto dentro de la traducción? ¿Qué clase de complemento es? Si te acuerdas, cuando estudiábamos el genitivo crea varias clases de complementos. Por ejemplo, el complemento de especificación. O sea, me dice exactamente una cosa de la cual se está hablando de qué es. El origen, en este caso, ¿cómo sería? El origen de, de Jesús, el Cristo, de Exacto. Jesucristo. Entonces, mira cómo comenzaría esta expresión de Jesucristo. Pues, si la seguimos exactamente a la letra, sería de Jesucristo. El origen era, y nos queda una última palabra como para tratar de discernir. Esta que ustedes ven aquí en autú. ¿Sí la ven? Ah, Sí, perdón, en jutos. ¿Cuál autus? En jutos. Jutos es un adverbio. Jutos es un adverbio y significa así. Lo pueden tener ahí, lo pueden ir escribiendo porque me parece que es bueno que ya vamos como adquiriendo también más vocabulario. Jutos es adverbio que significa generalmente, puede significar así, de esta manera, o sea, es un adverbio de modo, lo que nosotros conocemos también en español como adverbio de modo. ¿Es claro lo que estoy diciendo? Entonces, jutos, adverbio de modo, y generalmente lo traducimos diciendo así, de esta manera, etcétera. Entonces, miren exactamente el orden de las palabras para que entendamos esto bien, porque se está diciendo entonces de Jesucristo, el origen, así era. Observen que en todo caso nosotros estamos realmente en un orden para nuestra lengua desordenado, pero es toda una frase que intenta introducir algo, porque hasta el momento lo que ha hecho el Evangelio de Mateo, recuerden, es establecer toda la genealogía. Entonces ya ha pasado por José, descendiente de David, y ahora sí se nos dice a nosotros cómo era el origen de Jesús. Ante eso estamos nosotros. Recuerden que si quieren tener una Biblia al lado, se pueden apoyar de ella para que ustedes vayan comparando traducción con traducción, que eso sería una cosa útil en este momento. Hasta aquí tenemos la primera proposición y la tenemos claramente. Teníamos un verbo cópula, por lo demás, nada más teníamos la mención de un sujeto, que es una cosa bien interesante, muchachos. ¿Por qué? Porque entonces no hay ni siquiera nombre del predicado, es casi que un enunciado y terminamos ahí en punto. Ahora nosotros nos vamos a mover hacia lo siguiente. La siguiente palabra que ustedes ven ahí, yo se las voy a demarcar ya, porque esto sigue siendo un participio aoristo, y como pues participio aoristo no los hemos visto todavía, pues no nos interesa como mucho, eh, pues empezar como a dilucidar exactamente eso que sea. Es un participio auristo. Como participio auristo viene de un verbo que es mnesteuo. Lo escribo aquí arribita como para que se vea. Mnesteuo. Este es el verbo mnesteuo. Y es un verbo que generalmente es difícil como de traducirlo a nuestra lengua en español. Eso es como decir prometer en matrimonio. En nuestra lengua sería como prometer en matrimonio. Y yo les quiero recordar, yo voy a dejar el participio ahí sin traducirlo mucho, sin hacer muchas especificaciones. Ustedes ven en todo caso que aquí tenemos una terminación que nosotros debemos reconocerla por lo siguiente. Cuando yo voy a conjugar el verbo en participio, el verbo se vuelve como una extraña cosa, parece como un adjetivo o parece, mejor para nosotros en el estado que estamos de nuestra educación del griego, como un sustantivo. Entonces, este es el verbo que se declina. No sé si me hago entender. Un verbo que, pese a todo, a que es verbo, se conjuga, pero también se declina. Y si les digo a ustedes que se declina, esta declinación, ¿qué caso, qué género, qué número podría ser? ¿Qué creen ustedes? ¿Caso, género y número?
utilizando lo que ya conocemos de terminaciones en nuestra cabeza. Para eso, generalmente tenemos la ayuda de la primera, segunda y tercera declinación, pero aquí la tercera declinación no se utiliza. Tenemos una terminación es, que podría ser ¿de qué declinación? ¿Qué creen, que intuyen ustedes? Padre, la primera. De la primera declinación, exacto. Y exactamente qué caso, qué género, número. Sería genitivo singular. Muy bien, un genitivo en género femenino singular. O sea, si el participio se utiliza acá es porque está funcionando como una especie de adjetivo que tiene que corresponder a otra cosa que sea femenina. Entonces, por el momento lo dejamos ahí, listo. Y ya nos vamos a ir a lo otro. Gar, ¿qué es lo que es? ¿Qué se acuerdan ustedes que sea gar? Padre, es como algo que significa en efecto. En O así. efecto, nosotros, exactamente, en efecto, aquí estoy simplemente como para ir descartando cositas. Y ahora sí, metámonos a una palabra que todavía no hemos visto y que se supone forma parte del inicio de la siguiente lección. La palabra metros. Metros. El ustedes pueden llegar a eso, ¿no? ¿Qué significará tes? ¿Qué es tes? Es un artículo Ajá, femenino. femenino. ¿En qué caso está? Está en genitivo. En genitivo. Entonces, miren, vamos haciendo conexiones, ¿sí? Vamos haciendo conexiones. Estamos poniendo casi que todos los genitivos junticos. Metros, ¿a qué le suena? Padre, a madre. A madre, muy bien. Entonces, tiene que ser un sustantivo y que tiene que coincidir con las mismas características del artículo que lo está determinando. Entonces, tiene que estar en genitivo, en femenino y singular. ¿Ven? La madre. O traduciríamos literalmente, está el momento de la madre. ¿Ok? Y tenemos autú. ¿Qué es autú? Sería un pronombre. Sería un pronombre, muy bien. Un pronombre, y en este caso este pronombre, persona. Sería un Ajá. pronombre personal de la tercera persona singular masculino. Singular, masculino. ¿En qué caso está? En genitivo. Muy bien. Estamos diciendo acá de él, ¿no? Vamos por partecitas. Entonces decimos, el origen de Jesucristo era así. Neftheuo, recuerden que es prometida, en este caso en matrimonio. Y prometida de matrimonio tenemos un gar que es en efecto. Tenemos luego la expresión metros, de la madre de él, o sea, si están hablando de la madre de él, uno se tendría que ir ubicando un poquito. Es decir, la madre de Jesús, estamos creo que hablando de eso. Y luego viene la palabra Marías. ¿Marías qué es? Sustantivo. Es un sustantivo. ¿En qué caso, género y número está? Nominativo, femenino. ¿En qué caso podría estar? Miren la iota que está rodeando o que está antes de alfa. ¿Qué caso, qué género, qué número? ¿Qué piensan ustedes? ¿Cómo sería el original nombre antes de ser declinado? Padre, María, Marías. G. O Marías, que pertenecería a la primera declinación del alfa pura. Entonces, recuerda, María, coloco por acá Marías G, y coloqué que era esta iota para que entendiésemos que era el alfa pura. Entonces, es un sustantivo. ¿En qué caso se encuentra? En genitivo. Genitivo, femenino, singular. Padre, Vean genitivo. exacto, genitivo. O sea que observen ustedes que nosotros tenemos todo esto lleno de genitivos. Queridos muchachos,
aquí me sirve a mí anunciarles alguna cosa que todavía no hemos llegado a ver. Pero muchas veces cuando se quiere establecer una circunstancia, se pone al principio de la oración una serie de genitivos, incluyendo, por ejemplo, un participio. Entonces, más o menos una traducción sería así: en efecto, María, la madre de él, estando prometida en matrimonio, y aquí viene lo siguiente, to Yosef. Yosef, entonces, es una palabra de otro origen, o sea, no es propiamente griega y es indeclinable. Entonces no la entregan así. Pero para el griego eso no sirve, el griego tiene que hacerla declinar, porque el griego funciona con declinaciones. Entonces, ¿cuál es la declinación de esa palabra? Gracias a la presencia del artículo, yo sé en qué caso se encuentra Yosef y me recuerdo de cuáles funciones pueden existir, por ejemplo, en este caso, de un dativo, del uso del dativo. Entonces, hablemos un poquito de to Yosef. To Yosef, ¿qué es? Es un dativo, padre. Exacto, Yosef es un dativo, caso, género y número, ¿cuál sería? Género sería masculino, Muy bien, número masculino, singular. número singular. Aquí está el artículo que me ayuda a mí a determinar eso. Entonces, esto, todo lo que está aquí es una circunstancia, no es una oración principal. ¿Por qué no es oración principal? Porque el verbo que tiene esta oración realmente es un participio y los participios nunca forman, digamos, el verbo principal. Porque el verbo en participio es como un verbo adjetivado o un verbo a veces sustantivado. Aquí es un verbo adjetivado. ¿Por qué un verbo adjetivado? Si ustedes se dan cuenta, el personaje principal es María, de la cual se dice que es madre, pero de la cual también se dice que ella está en este momento prometida en matrimonio. Entonces, son como características, rasgos de la misma María. Así el griego construye las circunstancias. ¿Cómo yo sé que es una circunstancia de María? Porque miren que María está en genitivo, el participio está en genitivo y todo lo otro está en genitivo. Lo único que ha cambiado es to Yosef. ¿Cuáles son las formas a través de las cuales yo puedo traducir el dativo? ¿Se acuerdan de eso? Padre, una es con. Muy bien. Y se ajustaría, por ejemplo, esa forma acá. ¿Qué crees tú, Felipe? Sí, padre. Se ajusta ¿Eh? perfectamente. Bueno, entonces eso es lo que vamos a hacer en este caso nosotros. Yo les recuerdo que esto no es lo esencial porque nosotros vamos a hacer sobre la preposición ek, es lo que nos interesa. Pero aprovecho para irlos introduciendo a como a esa estructura griega habitual que vamos a ver mucho, el uso del genitivo, que lo vamos a determinar más adelante. Entonces, estando, digámoslo así, estando prometida, en efecto, la madre de él, María, y como dice Will y como dice Felipe, con, y aquí colocamos José, voy a borrar esto también de acá, con José. Mire que todo lo que hemos generado hasta el momento como una especie de circunstancia. Repito, el participio aquí no funciona como verbo principal, entonces claramente no hay un verbo, pero yo he querido dejar todo esto hasta acá para que nosotros nos diéramos cuenta de cómo está funcionando esta oración. Ahora, ¿cuál sería el verbo que viene? El verbo principal lo encontramos acá. Es un verbo, perdón, no es un verbo principal, pero es otro verbo que estaría en auristo, auristo, infinitivo, activo. Ven que son muchos los elementos que se han juntado para poder expresar lo que enseguidita se va a expresar. Prie,
Aquí tenemos un verbo en auristo, o sea que todavía seguimos en el ámbito de los rasgos, de las circunstancias. No hemos llegado como al centro, a la frase más importante. Entonces aquí lo que vamos a tener es un verbo auristo infinitivo activo que viene de un verbo que nosotros synergomai. ¿Algunos se acuerdan qué es ergomai? Ergomai, bueno, es un verbo interesante y también importante. Es el verbo por ir, por llegar, por venir. Y si le agregué la preposición syun, syun significa con, entonces ir con, caminar con, llegar con. Eso sería algo así como estar con, más bien en nuestro español. Entonces, yo traduciría este verbo acá, que es un infinitivo, con estar con. Cuando ustedes ven la palabra prin acá, prin significa, es otro adverbio, significa antes. Antes que, esto que tienen acá, es una especie de, bueno, de conjunción relativa antes que estuvieran, si queremos así, autus. ¿Se acuerdan que es autus? Es un pronombre en acusativo. Cuando yo tengo un acusativo con un infinitivo, el acusativo a veces está en función de sujeto. Entonces, antes de que ellos estuvieran juntos, sería como la traducción de esto. Perdonen que yo haga todo esto prácticamente solito, porque son estructuras ya muy elaboradas para llegar al punto que quiero expresar. Geurefe. Geurefe en este caso también es un verbo y el verbo lo vamos a encontrar en auristo, auristo indicativo pasivo de la tercera persona del singular de un verbo que nosotros creo que no me acuerdo exactamente si lo tenemos en nuestro vocabulario, pero sí me acuerdo muy bien que yo dentro del curso hablé de la palabra eureka, que significa heurisco. ¿Se acuerda de la palabra eureka? Cuando Arquímedes está buscando cómo medir ciertos pesos, se mete a la bañera y ve que cuando él se mete a la bañera, el agua cambia de volumen y al cambiar de volumen, entonces se encuentra la manera de saber cómo medir los pesos y dice, ¡Eureka! ¿Se acordarán de eso o no se acordarán de eso? Tienen cara de que sí, tienen cara de Sí, que no. padre, tiene que ver Padre, como con ahí encontrar, tiene, ¿no? Claro, con el verbo encontrar. Heurisco significa encontrar. Entonces, bien, ujú, aquí lo que dice el texto en sentido específico, como es un pasivo, es como si se dijera, ella fue encontrada o ella se encontraba, si queremos decirlo, ella se encontraba en Gastrí. ¿Qué creen ustedes que sea en Gastrí? También es palabra de la tercera declinación, por lo cual, pues obviamente no la hemos visto. ¿Qué es gastría? ¿Qué le suena? Es como de la misma función de pater, de meter. Entonces, estamos en la misma tercera declinación. ¿Qué será en gastrí? ¿Gastría qué le suena a embarazo. ustedes? Uno se podría decir, porque parece funcionar como embarazo, pero El literalmente, ¿qué es estómago. gastría? El estómago, en el vientre. Entonces yo voy a decir en el vientre. Ella se encontraba en el vientre. Ejusá es otro participio de un verbo que ustedes sí conocen. ¿Qué creen de qué verbo venga esto? El verbo ejo. Del No, verbo ejo. Entonces, es como si se dijera acá, ella se encontraba teniendo en el vientre. ¿A qué se referirá esa expresión literal? ¿A qué se referirá? del embarazo. Exacto. Entonces, tener en el vientre significa estar en embarazo. Si ustedes ven, solamente hemos tenido un verbo principal que es geurefe, que es encontrarse. Ella fue encontrada teniendo, atención,
¿Y qué es? Borro ya todo esto que está acá. ¿Qué es lo que produce ese embarazo de María? Aquí está. Ese ek de acá lo vamos a traducir por o por causa. ¿De qué cosa? Eso sí lo podemos definir porque pneuma, neumatostó, ya lo hemos visto en la tercera declinación de palabras neutras. Entonces, por causa de que ella está teniendo en el vientre, por El causa, Espíritu Santo. exactamente. Entonces, este ek acá va a aclarar el origen, la causa, el medio a través del cual algo se realiza. No era una frase o una proposición fácil. Y como yo la resolví, no sería la buena metodología, porque nosotros llegaremos a este punto para resolver este tipo de frases que llamamos circunstanciales. Es decir, yo introduzco una circunstancia a lo largo del texto hasta llegar por fin al punto. ¿Cuál era el punto? El punto era este, o sea, la frase principal, nosotros no la encontramos acá. Y es por eso que quizás ustedes, a diferencia de las otras ocasiones, les costó determinar ese segundo y ese tercer renglón, porque obviamente estaba lleno de verbos que están muy lejanos a lo que nosotros hemos estudiado hasta el momento. Pero varias cosas a probar. La primera preposición la hicimos, la última es la principal, lo otro son circunstancias, que yo podría entonces traducir de la siguiente manera. El origen de Jesucristo fue así. María se encontraba en embarazo a causa del Espíritu Santo. Esta es la frase principal. Lo otro era una circunstancia que ella era prometida, la madre de Jesús, María, era prometida con José y que antes de que ella y José se fueran a vivir juntos o llegaran a estar juntos, pues entonces ella ya se encontraba encinta a causa del Espíritu Santo.